¿Me escuchan ahora sí? Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo muy fraterno a ustedes, a los participantes, a los panelistas que nos acompañan en este congreso. Me siento muy afortunado de conversar con ustedes, de recibir la invitación y compartir algunos puntos de vista durante estos minutos que nos han regalado. Debo decir que las promesas de la Constitución política a los pueblos indígenas, después de 30 años, nos deja un balance agridulce para nosotros. ¿Por qué? Porque no obstante de que la Carta del 91 marcó sin duda alguna un hito transformador para las instituciones y la sociedad colombiana, introduciendo varias innovaciones al modelo constitucional que imperaba desde 1886. Entre estos aportes resalto lo siguiente. Primero, la determinación de que Colombia es un Estado social y democrático de derecho. Para nosotros es supremamente importante este postulado, porque por primera vez los indígenas podemos desarrollar lo que hemos venido, por un lado, conservando desde hace miles de años, protegiendo desde hace cientos de años y construyendo desde hace aproximadamente medio siglo, antes de que se expidiera la nueva Constitución Política de Colombia. El Estado Social de Derecho nos permite a nosotros avanzar en lo que nosotros llamamos los sistemas propios, sistemas de educación, sistemas de salud, sistemas de protección al medio ambiente, sistemas de autogobierno y sistemas de participación política. Ahora los pueblos indígenas prácticamente le hemos dado una vuelta al asunto educativo y podemos tomar desde grado 0 hasta educación superior todos los niveles sujetos a los programas académicos, a los pensum educativos y a toda la infraestructura de educación para ir consolidando una educación propia para pueblos indígenas y pertinente para los grupos étnicos, porque la hemos compartido también con comunidades afrocolombianas. Es así como hoy tenemos prácticamente bajo nuestra responsabilidad los niños y niñas desde grado 0 hasta la educación superior. Hace 2 años, el Ministerio de Educación Nacional reconoció a la Universidad Indígena, Interétnica e Intercultural Guaín para fortalecer este tipo de procesos educativos. Maestros, maestras, personal administrativo, personal directivo, son puestas ahora por las autoridades y organizaciones indígenas en todo lo concerniente a educación. Lo mismo en el tema de salud, estamos avanzando con el sistema etnocultural, indígena e intercultural para la prestación de los servicios de salud. Tenemos EPS, IPS propias, administradas, direccionadas por las autoridades y organizaciones indígenas. Y entre esas le hacemos mucho énfasis al uso y a la recuperación de conocimientos en salud de tipo ancestral, de tipo milenario. Y lo complementamos con los asuntos científicos en materia de salud. Venimos avanzando en el sistema ambiental y de economías propias para los planes de conservación ambiental,
para los mecanismos de conservación, para la protección del medio ambiente y la lucha frontal contra el cambio climático, y para la construcción y consolidación de economías propias, enmarcadas en el pensamiento armónico del buen vivir y desmarcándonos un poco del sistema capitalista dominante de desarrollo económico, en términos de ser coherente con lo que la madre tierra, la madre naturaleza, nos ha legado a nosotros como indígenas. Y venimos avanzando en la participación y conquista de espacios públicos en los asuntos político-electorales. Así que estos son bondades que nos da el Estado Social de Derecho. ¿Por qué? Porque primero hace que el Estado y las instituciones deban respetar los derechos y libertades de las personas, sujetándose a la ley y al Estado de Derecho. Segundo, que el pueblo tiene derecho a elegir a sus gobernantes y a decidir sobre asuntos que son de trascendencia para la comunidad y el Estado democrático. Y tercero, que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de vida digna a sus asociados. Prácticamente esto es lo que recoge el postulado de un Estado social. La inclusión de un amplio capítulo de derechos fundamentales que tienen el carácter de normas jurídicas es supremamente importante para nosotros. Es decir, que se pueden exigir por la vía de los jueces, por la vía de las leyes. La creación de procedimientos e instituciones designadas a velar por la vigencia y protección de los derechos de las personas. Fueron creadas la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y se le dio mecanismos y accesibilidad al derecho de la tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares. Como aquí se estaba diciendo, las acciones de tutela son las más utilizadas para salvaguardar los derechos individuales y colectivos de la sociedad colombiana. Es el mecanismo más usado por los colombianos y colombianas, desafortunadamente. Y ha sido la tutela, las acciones populares y las acciones de cumplimiento que nos ha permitido a nosotros y al resto de la sociedad gozar, así sea de manera parcial, los derechos que están establecidos en la Constitución Política de Colombia. El derecho, el reconocimiento en el derecho interno de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos con un rango equivalente a las normas constitucionales. La Constitución de 1991 también implantó la noción de que el Estado debe ser neutral en materia religiosa y no confesional y católico como lo predicaba la Constitución de 1886. Asimismo, introdujo varias modificaciones al sistema electoral para potenciar la elección de varios movimientos y partidos, más allá de los partidos hegemónicos y tradicionales como lo fue el Partido Liberal y el Partido Conservador. Hoy hay muchas expresiones políticas electorales, movimientos que hacen política, hacemos política. Para el caso de los pueblos indígenas, la Constitución de 1991 nos otorgó 2 curules en Senado y 1 en Cámara de Representantes. Más allá de eso, hemos creado nuestro partido político y hoy avanzamos en los escenarios electorales. Tenemos ediles, tenemos concejales, tenemos alcaldes, tenemos diputados, hemos tenido gobernador departamental, congresistas y logramos avalar una candidatura presidencial
en las elecciones pasadas. Esto producto de esa reconfiguración o de la nueva carta o de ese nuevo contrato, pacto social que significó la Constitución del 91. También limitó el uso y abuso de la figura de los estados de excepción y aumentó el control judicial a los poderes públicos. Y sin duda, y a lo que me referiré en detalles, la Constitución del 91 fue pionera en establecer que el Estado reconoce, protege y garantiza la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, como está estipulado en los artículos 7º y 8º de la Constitución Política. Asimismo, nos da potestad administrativa, nos crea un régimen administrativo territorial, tal y como está establecido en el artículo 246, 329 y 330 de la Constitución Política de Colombia. Eso permite el fortalecimiento de los gobiernos propios, de los autogobiernos, de la autonomía y de la autodeterminación. Aspectos muy importantes porque los resguardos indígenas, los cabildos indígenas se suben al mismo nivel de entidad territorial de carácter especial. Muy importante para nosotros esos asuntos reforzados con la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha venido expidiendo en los últimos años. Por esto y otros aspectos muy importantes, se puede afirmar que la Constitución del 91 estuvo impregnada de una fuerte vocación transformadora que pretendía dar respuesta a problemas que han aquejado a Colombia y otros países latinoamericanos, tales como el autoritarismo en el ejercicio del poder, la intolerancia religiosa, la discriminación étnico-cultural, la limitada participación política de los ciudadanos y la inequidad en la distribución de la riqueza. Con esto se esperaba el nuevo pacto social, establecer las bases de una paz duradera, por la que hemos luchado las comunidades indígenas, los grupos étnicos, los grupos sociales y muchos ciudadanos y ciudadanas en Colombia. 30 años después de la Constitución Política de Colombia, somos conscientes que no todo ha sido solución, no todo ha sido panacea para la sociedad colombiana y menos para los pueblos indígenas. Pero por ello no deja de ser una importante conquista que hay que defenderla. La Constitución Política, aunque nos trajo la paz duradera y que aún nos deja una enorme deuda social, ha significado una verdadera revolución en el campo de los derechos. Esto evidencia de que muchas personas y colectivos puedan ser beneficiarios y titulares de derechos individuales y colectivos. La creación de la acción de tutela, como lo hemos referido aquí, muy importante en asuntos de derechos. El reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la nación, que recoge el legado de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. La constituyente del 1990 nos permitió a nosotros la participación de 3 constituyentes. 3 constituyentes que recogieron el legado milenario ancestral desde la conquista española, pasando por la colonia y la creación de la república. El pensamiento de los pueblos indígenas, las tradiciones, las costumbres, los valores, los principios recogidos por estos 3 constituyentes y puestos en la nueva Constitución Política de Colombia,
en ese marco normativo, en ese pacto social, aspectos muy importantes y de tremenda referencia para nosotros. ¿Por qué? Porque no debemos de olvidar que antes del 91 los pueblos indígenas ni siquiera éramos considerados humanos, éramos considerados menores de edad, seres incipientes, pobres de solemnidad, que solo podíamos elegir a los blancos, pero que la sociedad no podía elegirnos a nosotros como indígenas. Por lo tanto, éramos excluidos del resto de la sociedad y del marco institucional, constitucional y de derecho que imperaba en ese entonces. Los asuntos territoriales, los asuntos de autogobierno, si bien es cierto lo veníamos haciendo, no eran reconocidos por la normatividad colombiana y menos por la sociedad. Así que ese salto cualitativo de entrar nosotros por primera vez en la sociedad, en el Estado, en sus instituciones y en el marco normativo, nos ha significado asuntos muy importantes, no suficientes, pero de avances significativos. Por ejemplo, podemos decir que se fortalecieron los cabildos, las organizaciones indígenas y la participación en la vida política nacional. Pero a la vez nos constriñeron muchos asuntos que tienen que ver con la autonomía y la libre determinación. Porque cuando nosotros decidimos y aceptamos entrar en la sociedad y en el marco normativo, quedamos sujetos a la ley. Así lo dice el artículo 246. Podemos ejercer el gobierno propio, podemos autogobernarnos, podemos hacer justicia, podemos vivir como nosotros queramos, siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución y la ley. Esto ha sido una limitante en el tiempo y ha sido un pretexto para que algunas instituciones nos frenen el ejercicio del autogobierno y las dinámicas de autonomía que venimos planteando. De todas formas, se produce una transformación en la narrativa y en el discurso hacia los indígenas, con una fuerte carga simbólica. El malsano propósito estatal por civilizar al salvaje se dio paso al orgullo y al paso de la diversidad. Un aspecto muy importante, este concepto, este componente de la diversidad étnica en Colombia, porque nos ha permitido avanzar en la proposición de nuevas leyes, que incluso la Corte Constitucional ha venido poniendo en el debate nacional. Decimos nosotros que para nosotros la Constitución Política de Colombia se da en tres grandes bloques. El bloque de los derechos fundamentales, el bloque de los derechos colectivos y el bloque de los derechos naturales, el derecho de la naturaleza. Y aquí hemos notado cómo la Corte Constitucional ha venido avanzando en el reconocimiento del río Atrato, de la Amazonía, de otros aspectos naturales como sujetos con derechos. Muy importante, porque así lo plantea la Constitución Política de Colombia, y la Corte Constitucional ha venido avanzando en esa jurisprudencia. Claro, contradictorio a veces con la negación de las consultas populares que venían utilizando varios municipios en términos de proteger el medio ambiente.
ahí hay unas contradicciones, porque también la Corte Constitucional las negó mediante sentencias que se expidieron. La consulta popular, una iniciativa, un mecanismo de participación y consulta muy importante que venían utilizando poblaciones que luchaban contra la deforestación o la contaminación del medio ambiente. No obstante de eso, se vienen avanzando. Y en ese sentido, venimos exigiendo con muchos congresistas la adopción y la puesta en marcha del Acuerdo de Escazú, que hace parte de un tratado, de un convenio internacional que Colombia debe ratificar para fortalecer la legislación ambiental en Colombia. Contradictorio que las empresas, los sectores privados se hayan opuesto a la ratificación de este acuerdo, porque para los luchadores ambientales, los conservacionistas, los que luchamos contra el cambio climático, el acceso a la información, el acceso a la justicia de los defensores del medio ambiente, fortalecer los mecanismos de conservación ambiental son muy importantes y esto lo contempla el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo le permitiría a la sociedad colombiana, a la población, avanzar en la conquista de nuevas leyes como las que proponemos los pueblos indígenas, los derechos de la madre tierra, un sistema diferencial, un sistema enmarcado en la diversidad para llegar al buen vivir, un concepto del buen vivir más allá de la felicidad que se plantea ahora, un concepto del buen vivir donde podamos vivir todos, no solo los seres humanos, sino todos los que habitamos en el planeta. Y la Constitución política nos da esa posibilidad. Y la vamos a seguir utilizando para que esto se pueda dar. Otro aspecto muy importante, el papel preponderante de la Corte Constitucional en la garantía del derecho a la consulta previa. Para los pueblos indígenas y comunidades étnicas ha sido supremamente importante que la Corte Constitucional haya abierto la jurisprudencia para que la consulta previa, el consentimiento libre, sea posible en Colombia y podamos defender nuestros territorios, podamos avanzar en materia legislativa a los pueblos indígenas y podamos garantizar la participación de afros indígenas beneficiarios y titulares de la consulta previa. Consulta previa que ha sido atacada en varias ocasiones por sectores políticos que ven la consulta previa como un problema para el avance de la economía y el desarrollo en Colombia. Hasta nos echan la culpa de la pobreza en Colombia. Hasta nos echan la culpa de que el desarrollo no avanza solo por utilizar ese derecho fundamental que es la consulta previa en pro de proteger nuestros territorios, el medio ambiente, los bienes comunes, que no solo le sirven a los pueblos indígenas, sino a toda la humanidad. Así que loable la acción de la Corte Constitucional en esa materia y así como la jurisprudencia que se ha creado para la protección de los derechos colectivos, no solo de los pueblos indígenas, sino de la diversidad de la que hoy goza nuestra nación colombiana, de la diversidad sexual, de la diversidad de género, de la diversidad étnica, de la diversidad religiosa, en fin, la diversidad se pone en un plano muy importante, salvaguardado y protegido por la Corte Constitucional, retomando los postulados y los articulados de la Constitución Política de Colombia. Por otro lado, y con base en la gravedad de la situación de los pueblos indígenas y los riesgos asociados a la extinción,
La Corte Constitucional expidió la sentencia judicial Auto 004 en el 2009, que le ordenaba al Estado colombiano atender, proteger y prevenir la extinción de 38 pueblos en vía de extinción y crear un programa nacional de garantías para la conservación de estos pueblos que aún existimos en Colombia. De este hecho se desprende acciones internacionales fortalecidos y robustecidos por el Convenio 169, Ley 21 en Colombia, y se han expedido medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se han hecho recomendaciones por el relator especial para los pueblos indígenas, afrocolombianos, mujeres y la de niñez en el plano internacional. Nos ha permitido que nosotros tengamos asientos en los escenarios donde se analiza la situación de derechos humanos en Ginebra, Suiza, y en otros escenarios del mundo para denunciar lo que estamos pasando y que desde ahí se activen medidas de protección de carácter internacional. De todas formas, y de cara a la realidad que estamos viviendo, los pueblos indígenas, el balance 30 años después, la mora para desarrollar los derechos y garantías consagradas en la Carta Política, como dijimos al principio, la Constitución Política del 91 no trajo la superación de los problemas que nos aquejan a los pueblos indígenas, ni al pueblo colombiano en general. Entre los asuntos que queda en deuda la Constitución Política de Colombia es la puesta en marcha de las entidades territoriales indígenas. Esto está en la Constitución Política de Colombia, pero no se ha desarrollado, porque las batallas que nosotros hemos dado para la creación de la Ley de Ordenamiento Territorial han sido abortadas por las mayorías en el Congreso de la República. No han permitido la expedición de la Ley de Ordenamiento Territorial. No obstante eso, la Corte Constitucional permitió que los pueblos indígenas y étnicos pudiéramos avanzar en mecanismos de coordinación y concertación con instituciones del Estado colombiano. Y no obstante de no existir la Ley de Ordenamiento Territorial, venimos avanzando en convenios de coordinación con la Fiscalía General de la Nación para asuntos de dirimir asuntos de justicia o las competencias que se dan en las confrontaciones o choques que se han presentado entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Hemos venido avanzando con convenios con el CTI para el esclarecimiento en la investigación de homicidios. Hemos concertado mecanismos de capacitación y formación a indígenas para prepararlos en la exhumación de cadáveres en materia de investigación. Y hemos avanzado en convenios con otras instituciones, incluso con universidades públicas, para el fortalecimiento de ese diálogo intercultural y de ese diálogo de gobierno a gobierno. Hoy contamos con la Mesa Permanente de Concertación, donde se discute la política pública para pueblos indígenas, con presencia del gobierno nacional. Creado mediante decreto 1397 de 1996, hoy podemos hacer una interlocución con el gobierno nacional de manera horizontal. Venimos avanzando en ese ejercicio, no obstante no existir la Ley de Ordenamiento Territorial.
Por el otro lado, se hacen ejercicios de coordinación entre la jurisdicción especial y la justicia ordinaria en materia de manejar los reclusos indígenas. Tendemos convenios con el IMPEC, manejamos la figura de patio prestado para asuntos de indígenas que han cometido homicidios o delitos, que no podemos garantizar su permanencia en los territorios. Venimos avanzando en el fortalecimiento de los centros de armonización para manejar nuestros propios asuntos en materia de justicia y en materia de comuneros armonizados por la justicia indígena. Se vienen haciendo en pro de fortalecer el gobierno propio, la autonomía y la autodeterminación. Nos falta más, pero este ejercicio de coordinación nos ha permitido discutir y modificar la interpretación y aplicar un criterio de maximización de la autonomía. Esto es muy importante. Incluso la justicia indígena ya maneja asuntos que antes no lo podía hacer. Las categorías de delitos mayores ya los manejamos, precisamente porque este concepto de maximización de la autonomía ha sido posible mediante el desarrollo constitucional y la jurisprudencia en Colombia, apalancada por las recomendaciones del orden internacional. En ese sentido, hemos logrado avanzar, pero tenemos limitantes. Por ejemplo, la justicia indígena hace parte del sistema judicial nacional. Ahí está. Al ladito de los jueces de paz está la justicia indígena. Pero hay un problema enorme. Mientras al sistema judicial nacional se le asigna alrededor de 4.5 billones de pesos para su operación, la justicia indígena no tiene un peso, no cuenta con los recursos. No obstante de eso, hacemos justicia. En un estudio que se hizo en el 2004, la justicia indígena le ha ahorrado al Estado Nacional más allá de 100.000 millones de pesos, porque solucionamos problemas, atendemos problemas. Los cabildos y resguardos, los autogobiernos y los gobiernos propios hacen las veces del Estado en los resguardos, pero nuestra justicia indígena no cuenta con recursos o asignación de presupuestos del orden nacional, pero seguimos haciendo justicia. El balance más crítico y las deudas en la implementación efectiva de los derechos en el marco de la Constitución están en estos 4 aspectos. El conflicto armado, la autonomía indígena constitucionalmente reconocida, ha sido puesta en entredicho de manera constante. A causa de tanto conflicto armado y demás acciones ilegales, como por políticas lideradas en nombre de la seguridad del orden público dentro de nuestros territorios, las cifras de asesinatos y activistas indígenas es supremamente alto. Se han desatado campañas de estigmatización contra la autonomía indígena. Hasta nos han culpado de que la fuerza pública no puede operar porque la guardia, los cabildos, los resguardos no lo permiten. Hasta nos culpan del narcotráfico en nuestros resguardos porque no permiten la acción de la fuerza pública, cosa más falsa. Porque la fuerza pública, policías, militares, CTI, inteligencia, antinarcóticos, batallones, infantería, artillería pesada, están en los resguardos, viven en los resguardos, pero nos echan la culpa a la autonomía, y esto es bastante grave para nosotros. La situación de los pueblos indígenas, la pobreza extrema, la desnutrición, el desplazamiento forzado, aparecen índices que los pueblos indígenas
Estamos más allá de los índices de pobreza y estamos cayendo en la indigencia. Demasiado grave. Todos los índices y factores de pobreza aquejan a la población indígena. Pobreza económica, pobreza multidimensional y pobreza extrema. Sufrimos los rigores de estos asuntos y el bienestar social es precario para nuestras comunidades y organizaciones. Tercer asunto, las visiones disímiles de desarrollo. Se privilegian opciones de desarrollo que son incompatibles con el buen vivir. El afán de la élite económica por restringir el derecho a la consulta previa, precisamente por lo que le comentaba antes. Un modelo de buen vivir, de economías propias, de diversidad económica, de diversidad de economía comunitaria no es posible, porque no se cuenta con presupuestos para esto. El Estado, los gobiernos no lo reconocen, las instituciones menos. Y por eso la ilegalidad es semilla en nuestras comunidades y territorios, porque no hay un modelo de economía que las pueda confrontar y contrarrestar. El narcotráfico, producto y acosamiento precisamente de la imperación de ese modelo de desarrollo económico capitalista, que hunde en la pobreza a unos y empodera en acumulación a los otros. Ese es el mal de la ilegalidad de nuestras comunidades. Pero venimos luchando. 72 iniciativas de economías propias tenemos en las comunidades, construidas con uñas, con aportes de la gente, con la venta de las cosechas. De esta manera confrontamos a la economía ilegal y al abandono estatal. Cuarto, la necesidad de acudir a las vías judiciales por ausencia de voluntad política de los gobiernos. A la Oficina de Asuntos Indígenas, Ministerio del Interior, siempre le exigimos el cumplimiento de los acuerdos, la constitución, ampliación de la seguridad jurídica territorial de nuestros resguardos y territorios indígenas. No ha sido posible. La Agencia Nacional de Tierras no puede accionar porque no tiene recursos. Se lo dijimos al señor presidente de la República. El rezago de seguridad jurídica territorial para afros, campesinos y negros no es posible porque la Agencia Nacional de Tierras no tiene recursos. Necesita al menos 4 billones de pesos y le asignan por años 10.000 millones de pesos para atender a toda la población étnica en Colombia. Esto es inaudito prácticamente. Pero estas son las graves problemáticas que acosamos los pueblos indígenas. En otros asuntos tenemos problemas con algunas instituciones, porque aunque se creó la ley del derecho y el enfoque diferencial para atender a los pueblos indígenas, hay funcionarios o operadores institucionales que le hacen caso omiso a esto o simplemente no lo aplican porque no les interesa. En materia de paz, estamos refritos porque el acuerdo de paz ha sido incumplido. No se implementa tal y como se pactó, como se acordó. Tremenda problemática para nosotros. Así que, a manera de conclusión, no obstante, de más allá de dichas limitaciones, probablemente sería erróneo considerar que la Constitución Política de Colombia es letra muerta. Más allá de estos obstáculos señalados, las autoridades indígenas venimos ganando batallas, venimos ganando espacio, venimos haciendo conquistas. Pero para avanzar más nos hemos juntado con negros, con campesinos, con organizaciones sociales y avanzamos en la exigencia de derechos. La minga social y comunitaria le apuesta a eso. No hemos renunciado a la movilización pacífica, porque es un derecho constitucional, no obstante de los ataques de los que hemos sido víctimas.
Venimos planteando un plan de vida nacional, una consulta popular para que el pueblo se manifieste frente a estos problemas estructurales que no solamente los indígenas venimos planteando. Hemos fortalecido la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona, la Guardia Campesina, la Guardia Estudiantil como mecanismos de autoprotección ante la fracasada política de seguridad del gobierno nacional. Venimos avanzando en el planteamiento de un proyecto político de país construido desde abajo, incluyente, diverso, alternativo, social, para avanzar en la materialización de lo que está planteado en la Constitución Política de Colombia. Así que, queridos y queridas participantes, el balance es agridulce de la Constitución Política en estos 30 años. ¿Por qué? Porque no es suficiente una Constitución Política tan progresista como la nuestra, tan de avanzada en materia social y democrática como la nuestra. Una Constitución Política que recoge el espíritu social y que lo plantea para su desarrollo. Muy importante, pero no es suficiente, porque tristemente contamos con que llegan unos gobiernos que no interpretan el sentido de esta Constitución y que al contrario la modifican, como lo han venido haciendo por estos largos años, que la socavan y que la ponen en entredicho. No puede ser posible el avance y la conquista de más derechos como los que hemos venido planteando si no contamos con instituciones que piensen diferente y que se adecúen al espíritu de la Constitución, o con gobiernos que se ajusten al menos a lo establecido en la Constitución Política. Ha habido una adecuación institucional, es verdad, pero no es suficiente. Ha habido la asignación de presupuestos para el tema social, pero es muy poco, porque aún predomina la lógica de la guerra y la solución de los conflictos en Colombia a través de la fuerza y la vía militar. Por eso vemos presupuestos tan robustos para la guerra y el Ministerio de Defensa, y presupuestos tan pírricos como para el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente. Esto es tremendamente contradictorio. Hay unos gobiernos y unos sectores políticos que aún le apuestan a la exclusión y por eso nos miran como minorías y por eso se toman el poder y por eso rayan prácticamente en la dictadura y nos someten a los que somos minorías. No es suficiente una constitución si no hay una institucionalidad y un gobierno que sea coherente con lo que plantea la Constitución. Y no es suficiente una constitución y un gobierno si no contamos con recursos y presupuestos para el tema social, que está en deuda, tremendamente en deuda. Educación gratuita no hay, o en poco se invierte. Educación pública y de calidad sacrificada prácticamente, la privatización avanza. En materia de salud estamos jodidos. La gente muriéndose en los hospitales, esperando atención. 2 meses antes le llega la atención a las consultas que pidieron con anticipación. Un modelo de salud en crisis, hospitales cerrándose, en fin, una tragedia en los asuntos sociales. En los asuntos ambientales, mire la deforestación cómo avanza. Mire cómo se toman prácticamente sectores o zonas altamente sensibles para volver las zonas ganaderas, cocaleras o de monocultivos o avanzar en la extracción petrolera. Una tragedia la que vivimos el país, no obstante de esta bella Constitución Política de Colombia, contrariada por políticas del gobierno que van en contravía de lo que plantea la Constitución Política en materia de derechos. Hoy más que nunca la diversidad étnica
exige, necesita un campo de acción más robusto, porque no solo lo decimos nosotros, ilustres y magnos científicos en el mundo anuncian la catástrofe climática. El cambio climático es una realidad. Hasta el Papa lo dijo, lo ha dicho, ha hecho sus recomendaciones, pero tenemos gobiernos sordos. Ni siquiera el acuerdo de Escazú lo quieren implementar en Colombia. No les interesa. Quieren volver dinero a la naturaleza. Quieren arrasar con la vida, volverla dinero, volverla mercancía, volverla mercado. Utilizar la fuerza, esclavizarnos a nosotros para producir y acumular a costa de la vida. Esto es lo que nosotros vemos y esta es la tremenda deuda de la Constitución política. Pero hay que ayudarle a la Constitución política. Yo los llamo finalmente a que hagamos el esfuerzo de hacer colectivos, hacer minga, unirnos para defender la Constitución política y exigir su aplicación a las instituciones que le correspondan, a los operadores del gobierno, a los órganos de control del Estado, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. No acabemos con la Constitución política. Es buena, utilicémosla mejor, pero defendámosla también. De nosotros depende de que estos años que vienen, de estos 30 años de vida constitucional, sean más prolíferos, sean más posibles en la materialización del derecho y el goce pleno de los mismos, que el estado de bienestar y el estado social sea posible para los colombianos y colombianas, y que fortaleciendo, robusteciendo y defendiendo la Constitución política podamos avanzar más en tratados y convenios internacionales que le ayudan a nuestra Constitución. La vida es la que está en juego. Los derechos se materializan si tenemos gobiernos coherentes, adecuación institucional coherente, presupuestos coherentes con lo que plantea la sociedad, la Constitución y que merece la sociedad para ese buen vivir, o el Estado social de derecho, o la dignificación de la vida de los colombianos y colombianas. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Feliciano por esta participación que nos permite interpretar de una manera mucho más comprensible